Bueno, sin más preámbulos, los dejo entonces con el compañero Walter González. Gracias, Avelino. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, sí, ahora vamos a tratar de repasar un poco y pensar los resultados, los números. Previo a la actividad, les pasé a los compañeros de comunicación dos archivos que son complementarios a esta presentación, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con el análisis de las elecciones de 2019, digamos, el comportamiento electoral en esa instancia, y el otro archivo, que es un documento digital, que es un poco lo que vamos a ver ahora también, que encierra una apuesta y una inversión en tecnología, versaba acerca de las condiciones en las que se llegaba a las PASO. El archivo compartido era un análisis previo a las PASO justamente para ir abordando algunas dimensiones para ver si podíamos ir como cercando un poco la incertidumbre, porque bueno, claramente este turno electoral, por demás está decirlo, es bastante particular, ¿no? Digamos, y su particularidad depende, puntualmente la más grande es un hecho inédito, que es el contexto de pandemia, y nosotros acá en Argentina en particular, digamos, sumidos en una situación económica y social bastante compleja, que bueno, que configuraba un escenario donde los umbrales de incertidumbre se presentaban a la orden del día. Por motivos de tiempo, porque este documento que les voy a presentar ahora también puede llegar a ser un tanto extenso, no voy a presentar los otros, que era un poco la idea, pero vale la aclaración. Como se presentaron dos novedades antes de esta presentación, entonces me tuvo ocupado atendiendo esas dos coyunturas. Por un lado, todos los cálculos y las estimaciones que había hecho las había estimado en función de los resultados de los escrutinios provisorios, y por el otro, utilicé un documento que generó el IPIP de nivel nacional, que habla sobre las condiciones del mercado laboral y algunas condiciones socioeconómicas que son muy interesantes, que me parece que vale la pena traerlos. Y hoy, justamente, lanzaron el mismo informe, pero para el primer trimestre de 2021, porque el trabajo con el que lo había abordado era el del cuarto trimestre de 2020. Y al tener esa información fresca, nos acerca aún mucho mejor a caracterizar la coyuntura y el contexto actual. Entonces, esas dos coyunturas de ayer y de hoy me tuvieron trabajando hasta recién, modificando los datos y algunas lecturas, así que por adelantado me disculpo por alguna posible desprolijidad que pueda llegar a surgir, pero bueno, vamos a ir viendo cómo es que quedó en definitiva, porque recién, o sea, 15 minutos antes de empezar la charla, terminé como de editar lo último, así que vamos a ir viendo cómo quedó. A ver, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si lo están viendo. Sí, se ve. Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, yo voy a ver cómo me las apaño, porque tengo que ver cómo compatibilizo mi pantalla. Bueno, este documento va a presentar algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones en las que estamos, en términos de qué se venía previendo en esta coyuntura electoral. Y para eso vamos a ver una serie de dimensiones que tiene que ver tanto desde los pronósticos electorales,
como el desempeño propio de los resultados electorales, pensar un poco en la historia del comportamiento electoral. Después incorporé un trabajo que no es de realización propia, pero me parecía pertinente traerlo, justamente porque creo que, conociendo además la fuente de donde viene, que después me voy a explayar, me parece que es un trabajo a considerar. Y como les mencionaba, los últimos tramos de la presentación van a revisar también un par de cuestiones producidas por el IPIP del nivel nacional. Unas primeras consideraciones. Para poner en claro qué es lo que vamos a abordar ahora, lo que vamos a hacer es dejar bien en claro que vamos a mirar el comportamiento electoral, ¿sí? Desde el lado del desempeño y la performance del electorado. No vamos a revisar acá cuestiones que tengan que ver con cómo va a quedar configurada la Cámara de Representación, y tampoco vamos a analizar en profundidad, por motivos de extensión, el desempeño pormenorizado de los municipios o de las secciones electorales, aunque igualmente algo de eso vamos a ver que hace a la lectura de lo global. Vamos a centrar en el comportamiento electoral de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para arrancar, ¿cómo veníamos en materia de lectura? De qué se podía adelantar o qué se podía prever en los movimientos del electorado respecto a cómo se iban a desempeñar estas elecciones. Entonces, yo para uno de los documentos que les compartí vía los canales de comunicación del partido, es una sistematización de una serie de publicaciones de estudios electorales, de opinión electoral, realizada por diversas consultoras. Yo en este documento, que cuando termine esta exposición edito algunas cuestiones que estarían haciendo falta como para que quede publicable, después lo van a recibir por los canales habituales, pero sí ya pueden encontrar los otros que les mencionaba. En esos otros documentos van a encontrar parte del soporte de algunos de los datos que están vertidos en este nuevo documento, ¿sí? Entonces, retomo. Estos estudios de consultoras, yo lo que hice fue tomar todos los que estaban publicados, completos, no los fragmentos que aparecen en las notas periodísticas, sino los que pude conseguir del informe completo. Entonces, en el anterior documento, como les mencionaba, están detallados por consultora, fecha de realización y demás. Lo que vamos a ver ahora es la sistematización y es una tabla resumen de todas esas encuestas. Entonces lo que hicimos fue armar esta tabla que están viendo, donde van a encontrar en la primera columna los candidatos, y después los valores mínimos y máximos que dieron las encuestas para cada uno de los candidatos, el promedio de los valores que arrojaron esos resultados, luego los resultados efectivos de las PASO, y en la última columna contempla la diferencia, es decir, el error de la proyección estimada por esos estudios. Otra mención es que de estos estudios yo lo que hice fue seleccionar y recortar los estudios que van 2 semanas para atrás, porque si bien la lista es mucho más larga y había muchos más estudios, lo cierto es que la variable tiempo también es un factor determinante a la hora de la justeza con la que se puede producir los pronósticos electorales, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, qué tan sorpresivos fueron los resultados de estas elecciones. Y acá podemos ver en la tabla de los errores promedios que en el balance general de todas las encuestas realizadas
por los cuales consideramos estos promedios no estuvieron tan desatinadas. De hecho, el balance promedio de todos los estudios dio una buena aproximación de cuáles fueron los resultados, en definitiva, los que ocurrieron en septiembre, el 12, ¿no? Y los parámetros del error van a ver que son bastante chicos. De hecho, para los estándares de calidad de una encuesta, el error estándar más o menos permitido es del 3%, así que se encuentran casi todos dentro de los parámetros normales de predicción. De nuevo, repito, esto es la sumatoria y es el promedio de todos los estudios, porque por supuesto hubo consultoras que dieron de máximo, por ejemplo, a Victoria Tolosa Paz con un 39%, siendo que sacó un 33,8%. Y demás en todos los otros casos, ¿no? Entonces, me parece que al menos en esta ocasión resultó un buen método poder promediar esas proyecciones, que nos acercó bastante a lo que después terminó ocurriendo. Pero acá remarqué los pronósticos y las proyecciones para Manes, y están resaltados de esta manera porque es bastante significativo. A Manes se lo proyectó con un máximo de 13,2, con un mínimo de 6,5, y el promedio de las encuestas le daba una intención del voto de 9,8. Lo cierto es que sacó su lista el 15,5% de los votos. Es decir, que hubo una subestimación del 5,25%. Este dato va a ser importante porque va a explicar un poco esta cuestión de qué es lo que pasó en términos de la sumatoria de las listas, cómo Juntos por el Cambio se pudo posicionar por encima de la lista del Frente de Todos. Y ahí una de las hipótesis que vamos a ver más adelante tiene que ver con lo que en el rubro, en el ámbito de la consultoría, se denomina como voto vergonzante, ¿no? Que es ese voto que al momento de ser consultado no se declara, digamos, ¿no? Que de alguna manera genera cierta inhibición en el elector o la electora, y no lo manifiesta públicamente. Digo, y esto va al margen de los errores que puede llegar a tener la metodología empleada, la logística que se emplea para recolectar los datos, los sesgos típicos de las operaciones políticas, los sesgos de las metodologías, y la propia dificultad que, aún queriendo hacer un trabajo lo más ajustado, estrictamente metodológico y con honestidad intelectual, lo cierto es que se suman dos cuestiones. Primero, que los métodos en la consultoría están en una transición en donde los métodos tradicionales o los más usados hasta hace unos años eran las encuestas telefónicas, y eso no está rindiendo. Ahora se están explorando métodos de investigación online, pero el diseño de muestras también es complicado de estimarlo y dominar, generar muestras representativas. Después están los métodos tradicionales del cara a cara, ¿no? Donde se diseña una muestra, se mapea y se encuesta en territorio. Pero también al encontrarnos en una situación de pandemia, eso para algunas consultoras no fue una vía de las más accesibles posible. Entonces eso también marcaba o asignaba un poco las expectativas acerca de cuánto se podía prever lo que podía llegar a ocurrir, y cómo se podía achicar ese umbral. Pero considerando todas esas cuestiones que les acabo de mencionar, ustedes van a ver que esta tabla ofrece números bastante decentes, pero la sorpresa la tenemos acá, con Facundo Manes. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de comprender un poco a qué se debe esto, cómo fue la performance de estas, de las listas y de los candidatos presentados en este turno electoral, y rastrearlo en una secuencia histórica
para ver cuán disruptiva es esta coyuntura, ¿no? Pero antes cabe hacer una aclaración, porque esto va a ser importante, no solo para esta presentación, sino también para los análisis posteriores y en general que se realizan a la hora de pensar los resultados electorales, y a no confundir algunas cuestiones. Hay 4 formas de construir los porcentajes en un resultado electoral, ¿no? El primero es el voto afirmativo o el voto positivo, en donde se computan y demuestra la proporción de votos que recibió una lista o fuerza, descontando o no computando los votos blancos y votos nulos. Después, los votos válidos hacen lo propio, pero incorporan el voto en blanco. Después está el voto total, donde se incorpora el voto nulo, el voto en blanco, y después, para mí, el que tiene mayor potencial para poder tener una lectura analítica del comportamiento a la hora de tratar de compararlos con otros acontecimientos electorales, es el voto padrón. ¿Por qué? Porque el voto padrón se estima sobre la base de cuántos votos saca una lista o fuerza respecto a el padrón electoral habilitado para concurrir a esas elecciones. Entonces, eso te permite que vos puedas tener un criterio de comparación un poco más, menos distorsionado por las distorsiones propias que implica si se computan los votos blancos o nulos, y principalmente por el nivel de presentismo o ausentismo de esa elección. Porque como todos los demás votos, los anteriores, salvo el padrón, se estiman en función de los votos válidos, es decir, de la concurrencia electoral, cuando tenemos una concurrencia electoral, como por ejemplo en este caso, que llegó ahí apenas al 68%, comparado con una elección de una participación del 82%, que es uno de los topes máximos históricos, van a tener, la comparación va a encontrarse distorsionada porque se están respondiendo a proporciones distintas con las que se estiman. Así que, primero, un poco esa aclaración respecto de cómo es que se calculan los porcentajes de los votos, y a no confundir, porque también esto va a ser importante tenerlo presente a la hora de conocer los resultados de las elecciones generales. ¿Por qué? Porque ahí también entra esta dinámica de que se computan de distintas maneras los porcentajes según la regla electoral, ¿sí? Porque para las elecciones PASO, los votos que son lícitos, que son válidos para computar, son los votos válidos, es decir, que contempla a los votos en blanco. Pero para las generales, los votos que priman y con los que después se van a distribuir las asignaciones de escaños, en este caso al ser legislativa, van a considerar a los votos afirmativos o los votos positivos. Entonces, el voto afirmativo o el voto positivo siempre va a ser esa proporción siempre va a ser un poco más alta que la del voto válido, porque está excluyendo una porción que no está compitiendo y no está pujando por una porción de esa representatividad, ¿no? Entonces, a no confundir que si, por ejemplo, en estas elecciones, Juntos sacó el 39,78% y en las elecciones que vengan saca un 43% de los votos válidos, de los votos afirmativos, no quiere decir que sea lo mismo en votos válidos, que seguramente es un poco menos. Esa distancia no hay que confundirla, porque esto lo adelanto porque siempre desde los medios de comunicación, en los análisis periodísticos, suelen hacer como esa transfiguración y están comparando peras con manzanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque seguramente, y si el resultado es desfavorable en todo el coro del arco de medios opositores, se va a exacerbar la distancia que se pueda sacar de una instancia a la otra. Así que, dicho eso, vamos a revisar un poco estos números.
Bueno, los resultados están un poco a la vista, ¿no? Digamos, en estas columnas tenemos la cantidad de votos en números enteros, el porcentaje de votos válidos, el porcentaje de votos afirmativos y el voto padrón. Los que cuentan para esta elección son los votos válidos. Por eso estamos hablando de un 37,94% de parte de las listas de Juntos y de un 33,8% de parte de el Frente de Todos, y como tercera fuerza, ubicándose el Frente de Izquierda con el 5,7%. Para poder, digamos, capturar esto, no hay mucho más misterio que observar los datos y digamos, la predicción es directa. Pero una cosa sí que resulta interesante, o digamos, para pensar cómo va a ser el desempeño de las generales en noviembre, es el saldo que deja quienes no pudieron pasar las PASO por no llegar al piso de el 1,5 de los votos válidos, según lo establece la ley electoral. ¿Sí? Entonces, de las casi 25 listas, las 25 listas que compitieron, pasaron el 1,5, 8. El resto de las listas deja un saldo y un caudal de voto que es aproximadamente el 8,5% de los votos válidos, al menos en este turno eleccionario. Pero como eso no nos dice mucho, más que queda un 8,5 para transferirse en los votos de las generales, yo me tomé un poco el trabajo, porque debo reconocer que no conocía todas las listas o todas las postulaciones de los demás partidos, pero para eso me tomé un trabajo de revisar las plataformas electorales y las propuestas electorales, y en una reducción media aventurada por lo simplista, traté como de agruparlos en dos grandes grupos, ¿sí? Digamos, que ubiquen más o menos un parteaguas ideológico, lo cual no quiere decir que si alguno conoce a los candidatos, a las listas de estos grupos que conformé en función de lo que declaraban sus plataformas electorales, me digan, pusiste a esta lista o a este grupo y la verdad tendría que ir en el otro. Digo, eso lo aclaro de entrada. Pero lo que interesaba es ver de ese caudal de votos qué afinidades o qué corte o qué inclinación ideológica podía llegar a tener, como también para tener algunas coordenadas de cuál sería la potencial transferencia y distribución de esos votos. Entonces, más o menos armé como un nombre bastante improvisado de un grupo que podemos pensar como progresista o izquierdista, más que nada para buscar la contraposición, ¿no? Por eso uno es progresista izquierdista y el otro es conservador derechista, y ver ahí qué saldos de votos enteros dejaban y cómo era esa proporción. Y lo que me da a la hora de estimar ese saldo es más o menos una relación de 4 a 6. ¿Sí? De 4 de cada 10 votantes de este saldo que dejan las PASO, 4 tienen un perfil más progresista izquierdista, y 6 tienen un perfil más de carácter, o uno puede suponer o plantear como hipótesis que va a tener una opción más vinculada a las propuestas más conservadoras o de plano derechista. Después tenemos acá en este documento, que les recuerdo, digo, después los van a tener ustedes para poder revisarlos. Estos documentos están elaborados con herramientas informáticas que les va a permitir abrirlos online, e incluso también descargarlos, e interactuar con estas tablas. Estas tablas son dinámicas. Y revisando acá, por ejemplo, en las secciones electorales, que adelanto, no voy a hacer un análisis muy pormenorizado de cada sección porque me demandaba mucho más tiempo y más capacidad de procesamiento, que por la justeza del tiempo no lo tenía.
Pero sí lo que podemos ir viendo y podemos ir revisando en estas tablas, por ejemplo, que cada una de estas columnas tienen la posibilidad de ser ordenadas, entonces uno puede decir, quiero saber cuál es la asistencia más baja que ocurrió en algunas de las secciones, entonces uno interactúa con esta tabla y va a encontrar que la asistencia más baja la encuentra en la quinta sección electoral. Por el contrario, la asistencia más alta la encuentra en la cuarta sección electoral. Después, uno también puede filtrar y ver, por ejemplo, la performance de alguna de las fuerzas políticas. A mí, uno de los casos que me llamó la atención revisando un poco los datos es poniendo acá en esta barra de buscador juntos, donde me va automáticamente a filtrar por la columna agrupación juntos, vamos a ver cómo seguimos acá trabajando con todas las columnas y ver que va a ir modificando, pero ya filtrados por la fuerza, digamos, o esta entrada que yo le metí para que me vaya filtrando de esta manera. Entonces, a mí me interesaba, por ejemplo, un dato curioso, que lo hice intencionadamente porque va a ser parte del análisis, va a ser ver cómo fue la relación entre ese voto que no pudo capturar, que no pudieron capturar las consultoras, que es el voto a manes. Entonces, en la columna del porcentaje de listas, uno va a ir filtrando y va a ir acomodando. Entonces, uno puede ir viendo cómo es la performance de cada una de las secciones electorales y cómo les fue a cada una de las listas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo de 0 para hacerlo más ordenado. Acá ya les había hecho un pequeño resumen. En las secciones 1, 2, 3 y 8, la lista de Santilli es la que más votos obtuvo, ¿no? Acá estamos en la tercera sección, filtramos juntos, y vemos, es juntos es la lista de Santilli, y dar el paso es la lista de Manes. Vamos a ver que en la tercera hay una relación de 6.5, de 65 contra 34. En cambio, en la sexta, van a ver que está casi 10 puntos arriba. Y eso, en la sumatoria de la distribución de esas proporciones, quedan muy marcadas cómo son las referencias geográficas de cómo es que se expresó esa alternativa de la propuesta de Juntos, que cualitativamente uno puede presuponer, y más con este dato antecedente de ese voto tapado a Manes, que ahí hay una diferencia cualitativa, ¿no? Que quienes seleccionaron o optaron por la lista de Manes, quizás no necesariamente comulga o acuerda con el antecedente de Juntos o con la expresión que propone Santilli para la provincia de Juntos, pero sí se pudo refugiar en el voto de Manes, entendiéndolo como una alternativa, entendiendo además el carácter de la campaña también y la estrategia de comunicación electoral en la que Manes en un principio intentó como diferenciarse, incluso denunciando mala gestión de Vidal, digamos, un poco jugando con esa tensión entre el radicalismo adentro de la alianza Juntos por el Cambio, buscando diferenciarse, que a la luz de los acontecimientos parece haber sido, o al menos dejó un saldo favorable, esa apertura y esa alternativa adentro del propio espacio, que en el Frente de Todos, por ir con una sola lista para diputados nacionales, no ocurrió. Así que ese es un dato interesante para ubicarlo, y más entendiendo
que está geográficamente bastante bien ubicado, a lo cual abre nuevas preguntas, ¿no? De qué características uno puede encontrar en esas zonas, pensar cómo fueron los resultados electorales en ediciones anteriores y ver ahí qué nos están demostrando, qué es lo que nos están queriendo contar esos datos. Después, una cosa para pensar siempre en las elecciones y tratar de romper un poco con la vorágine de la coyuntura, porque muchas veces y muchos de los análisis están puestos y muy centrados en una coyuntura y pareciese como que no hay pasado o que no hay trayectorias que explican o que contextualizan esas configuraciones presentes de la coyuntura, ¿no? Entonces, ahí mirar un poco cómo es el desempeño electoral de las ediciones pasadas nos puede permitir ver cómo estamos, qué pasó en el pasado, y en estas dinámicas de transición, de paso a generales, cómo es que se va dando esa dinámica también. ¿Y qué nos puede decir la dinámica de la volatilidad del voto de las PASO a las generales para poder pensar y tener algunas coordenadas de qué es lo que puede llegar a ocurrir en noviembre? Entonces, para esta tarea diseñé este cuadro que contempla la serie histórica. Lo van a encontrar duplicado. Este es estimado sobre los votos válidos, y si se van más abajo, va a estar la misma tabla, pero estimados en voto padrón, por esta cuestión que les decía, que el voto padrón permite una mejor mensurabilidad entre los resultados. Acá, de nuevo, los invito, una vez que les llegue el documento, a que ustedes también puedan interactuar con esta tabla y ver cuáles fueron los resultados y cuáles fueron los comportamientos. Las tablas acá uno le va a dar el orden sobre qué año quiere repasar, puede filtrar en categorías si son legislativas o presidenciales para hacer comparaciones de cómo es que se comporta un fenómeno el otro, cómo les fue a las primeras fuerzas, el nivel de asistencia electoral, cómo les fue a las primeras fuerzas y cómo van alternando a las segundas fuerzas, a las terceras fuerzas, y después por una cuestión de simplificar la información, digamos, al resto de las listas que completaron en cada momento la oferta y la competición electoral. Y ver también cómo se ha dado el comportamiento de los votos blancos y los votos nulos. Un poco esto lo van a encontrar en el documento que ya fue compartido, y una de las tesis que trabajé en ese documento era, ante la incertidumbre de la coyuntura, como se había configurado, como les decía, pandemia y crisis económica y social, cómo iba a responder el electorado, ¿no? Entonces, como había un alto grado de incertidumbre respecto a eso. Entonces, para eso sirven los datos históricos. Uno puede decir, y en ese documento anterior lo van a encontrar bastante claro, uno puede decir, pandemias de momento, al menos en este periodo democrático, no hemos tenido, pero crisis social y económica y crisis de representación política sí. Entonces, ahí uno podía consultar cómo se dieron estos resultados y cómo se expresaron, cómo se expresó el electorado en las elecciones de 2001, por ejemplo, y en las elecciones de 2003, que fueron como los dos hitos de mayor crisis de representación política y económica en términos de turnos electorales. Y una de las cosas que uno podía observar cuando miraba un poco esto y empezaba a jugar con las tablas y con los datos, es que la asistencia electoral, a pesar de la crisis económica, social y la crisis de representación política, se mantenía dentro de los parámetros normales, donde la asistencia electoral,
por motivos obvios. La mínima es la de 2021, pero si omitimos a la de 2021, vamos a encontrar que en el periodo 2001-2021, la segunda más baja, exceptuando esta que atravesamos recientemente, es la de 2009. No fue ni la de 2001 ni la de 2003. Recién la encontramos en el cuarto lugar, al bajo, entre comillas, asistencia electoral en 2001, y fue del 77%. Y las más altas registran un 82,8% que se dieron en las generales de 2015. Entonces, un poco lo que nos decía estos datos respecto a la incertidumbre de la participación electoral es que aun cuando había crisis institucional y crisis social y de representación política, los parámetros de asistencia y la cultura cívica de nuestra sociedad mantenía y nos acercaba más o menos a una media, ¿sí?, en un intervalo entre 77 y 82%. Y eso no distó mucho. Entonces, uno podía pensar que no iba a haber un ausentismo brutal, o que no nos íbamos a encontrar o al menos teníamos esos elementos para pensarlo previo. Obviamente, cuando uno analiza, claramente este fue el periodo más bajo, pero cercano al 70%, digo, resaltando que es en un contexto de pandemia, aun cuando la pandemia haya ido siendo menos severa en sus indicadores de mortalidad y demás, digamos, el amplio espectro del conjunto social y de las representaciones y los posicionamientos respecto de eso no es una variable para subestimar. Por otro lado, lo que hay que considerar también, y que eso es interesante, cuando uno hace la comparación de cómo es la performance de asistencia de las PASO a las generales, por supuesto las PASO siempre muestran un porcentaje más bajo que las generales respecto a la participación. El ejemplo más claro lo tenemos en el año 2015, donde vamos a ver que en las PASO hubo una asistencia del 77%, y en las generales de un 82,8%, es decir, que creció casi 6 puntos la participación de una instancia a otra. Esto lo traigo a colación porque justamente, digamos, es una de las grandes preguntas de qué va a pasar en términos de recuperación de votos, en términos de cómo van a estar distribuidos esos votos, de quiénes fueron los ausentes en estas elecciones y demás. Eso un poco lo vamos a ir viendo más sobre el final, pero digamos, todos estos insumos nos ayudan a pensar, o al menos contar con antecedentes de los parámetros de lo posible. Por supuesto que después la coyuntura puede presentar una novedad que no estaba contemplada en los parámetros de la recursividad histórica, pero digo, pensando desde las ciencias sociales, en términos de epistemología, hay una famosa frase que dice que para analizar los fenómenos, uno se va armando leyes, ¿no? Digamos, lo social es tan contingente y es tan complejo, pero que necesariamente uno tiene que ir construyendo parámetros, y que eso no se desenvuelve en un caos o en una aleatoriedad caprichosa, sino que siempre hay como parámetros de variabilidad que están dentro de márgenes más o menos conocidos. Entonces, hay un epistemólogo que se llama Karl Popper que dice, todos los cisnes son blancos hasta que aparezca uno negro, y después vemos cómo hacemos la ley de los cisnes, pero mientras tanto y en cuanto los cisnes sean blancos, los cisnes van a ser blancos, o vamos a esperar que el cisne que veamos próximamente sea blanco. Esto es un poco lo mismo, es tener los datos y los antecedentes y tratar de dominar el comportamiento de esos fenómenos electorales para tener coordenadas acerca de su futuro desenvolvimiento. Entonces,
considerando esa coyuntura de pandemia, a mi juicio y a mi criterio, la asistencia electoral fue bastante alta, y también nos da indicios para pensar que en noviembre, si las condiciones sanitarias continúan como se vienen dando, donde la baja de mortalidad está siendo muy importante, la campaña de vacunación sigue su marcha y demás, uno podría esperar que haya un crecimiento en la asistencia electoral. Y eso va a haber que pensarlo y va a haber que sopesarlo para ver cómo va a impactar en las preferencias electorales ese crecimiento electoral. Acá en esta sección tenemos los mismos datos que las tablas, pero a nivel gráfico. Y hago el juego con esa misma propuesta que las tablas, ¿no? Por un lado son los resultados de los votos válidos en términos proporcionales, y por otro lado pongo los datos de los resultados en términos de números enteros. Y uno puede ir viendo cómo se fue comportando el electorado en su elección de fuerzas políticas, y cómo eso va marcando la variedad y la volatilidad que puede llegar a tener, pero también qué parámetros podemos encontrar como máximos y mínimos. Entonces, por un lado, una cosa es mirar, van a ver que tienen algunas diferencias por cuestiones obvias. Por esto que les decía, primero porque los votos válidos van a estar sujetos a la diferencia entre la asistencia electoral en cada turno electoral y la cantidad de votos que recibió cada fuerza. También va a tener una distorsión, porque claramente no es del mismo tamaño el padrón electoral de 2011, que hice este recorte porque justamente es cuando se inauguraron las PASO, que acá podemos ver en la etiqueta que el padrón es de 10.819.085 personas habilitadas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que el padrón electoral para 2021, donde son 12.735.785. Pero de todas maneras, digo, al margen de que hay el propio crecimiento demográfico, es interesante ver cómo es su distribución y la representación gráfica que nos va diciendo. Uno de los primeros golpes de vista que yo tuve cuando miré esta representación gráfica de los votos es, y que alarmantemente me llamó la atención, porque no solo lo veía en términos gráficos, sino además en una serie de tablas y de matrices de datos que me daban indicios o me alertaban sobre ciertas coincidencias. Uno puede ver, por ejemplo, que lo más parecido a este turno eleccionario, el de 2021, donde hacemos el corte en las PASO, ¿sí? Solamente tenemos por debajo, en materia de caudal de voto, para el frente de todos, el kirchnerismo. Eso también, digo, hago una aclaración, pongo kirchnerismo y pongo macrismo por una cuestión de simplificación. Después en materia de discusión de esas etiquetas hay bastante para discutir, pero todo esto son afines ilustrativos, y de tratar de no complejizar más de la cuenta en algo que ya de por sí es bastante complejo. Entonces acá podemos observar que el único antecedente electoral con menos caudal de voto que cosechó el kirchnerismo en este 2021 lo encontramos acá, en 2013. En ese turno electoral la competición por la provincia de Buenos Aires fue con la fuerza de Massa, y demostró este comportamiento. En las PASO
vamos acá, vamos a las proporciones, vamos a los porcentajes. En las PASO, en términos de votos válidos, el kirchnerismo sacó el 29,61%, y en las generales solamente creció hasta el 31,32%. En ese momento, el masismo sacó en las PASO un 34,95 y ascendió hasta un 42,52%. Como podemos ver acá, los pisos proporcionales, en principio, pueden encontrarse, esto se ve mejor acá, con los números enteros, se pueden encontrarse similitudes en estas dos elecciones, lo cual nos puede hacer pensar cómo serían los comportamientos futuros de las generales. De todas maneras, también cabe aclarar que justamente la principal anomalía, si se quiere, de esta coyuntura electoral es un porcentaje menor en la asistencia por todo lo que ya mencionamos, ¿no? Entonces, jugando un poco con esto de cómo va a ser, digamos, tratando de explicar esa caída en la asistencia electoral, que como decíamos acá, volvemos a los datos, la más baja, exceptuando esta, la encontramos en 2009, uno puede decir ahí que de mínima, la participación mínima que existió fue del 76%, y que la apertura, como dijimos en 2015, de crecimiento de asistencia entre las PASO y las generales fue de 6 puntos. Uno podría andar estimando que tranquilamente se va a ir acercando al piso mínimo histórico la participación electoral en las elecciones de noviembre. Y ahí la cuestión está en tratar de ver qué es lo que sucedió con esa no asistencia electoral. Digamos, ¿cuál fue el verdadero impacto que tuvo? Si perjudicó, favoreció alguna fuerza política o a otra, o en detrimento de otra. Entonces, ahí yo les quiero compartir este trabajo que les decía que lo realizó una encuestadora, una consultora que se llama Inteligencia Analítica, cuyo director es Marcelo Escolar, que es uno de los analistas de estudios electorales con más trayectoria acá en nuestro país. Él, de hecho, coordina la maestría en estudios electorales de la Universidad Nacional de San Martín, que es una maestría que vengo haciendo, y que, dicho sea de paso, digamos, a través de esa maestría uno fue incorporando herramientas analíticas y metodológicas para ir como abordando un poco el fenómeno de los estudios electorales. Y esta consultora tiene más bien, y está compuesta más bien de un perfil académico, no tanto, seguramente, digamos, tienen sus preferencias políticas y demás, pero uno puede rastrear o aplicar ahí un cierto filtro y son trabajos relativamente serios. Y lo interesante de este estudio es que utiliza técnicas estadísticas bastante complejas que acá a nivel local no se suelen utilizar demasiado, pero por ejemplo en Estados Unidos están bastante aceitadas, que son los estudios de inferencia ecológica en términos estadísticos. ¿Qué es lo que hace? Puede, en función de los datos altamente desarrollados, por ejemplo, para este estudio que ahora vamos a desagregar, es consultar cuál fue la performance electoral al mínimo nivel de desagregación posible, es decir, las mesas, los circuitos y las mesas, ver cómo fueron los comportamientos electorales precedentes, tomando en cuenta todas estas variables que les venía mencionando, asistencia,
percepción de votos por las fuerzas, estimaciones promedios, mínimos y máximos, etc. Y a través de la aplicación de estas herramientas de inferencia ecológica, poder tratar de estimar, y esto es importante aclarar, que en términos de estadística inferencial siempre vamos a hablar de probabilidades, ¿sí? Nunca vamos a estar hablando de una verdad o de un absoluto, porque justamente la inferencia estadística implica que a partir de una porción más pequeña de una población de estudio, uno intenta proyectar o extrapolar a la población en general. Bueno, estos estudios hacen eso en función de antecedentes y de parámetros muestrales. Lo que hace es tratar de hacer el camino inverso y decir, de los porcentajes globales, tratar de demostrar cómo se comportó a nivel individual y cómo va de los niveles macro a los niveles más micro, es decir, de la provincia a la sección electoral, de la sección electoral a los circuitos, de los circuitos a las mesas. Y en función de eso tratar de ver ahí cómo es que se comportó el voto de manera específica, es decir, direccionado hacia qué fuerza fue. Y ellos lo que hicieron justamente es abordar el resultado de las PASO de 2019 y montarle arriba los resultados de las PASO de 2021. En esa transposición cabe aclarar dos cosas. Primero que estos están estimados con lo que yo tenía hasta hoy, con los escrutinios provisorios, no son los definitivos, y que hay que saldar la cuestión de la asistencia electoral que en 2019 fue del 79% en las PASO y un 11% menos en 2021, ¿no? Un 68%. Pero bueno, dicho esas salvedades, dejando bien en claro que se está hablando de estimaciones probabilísticas, es decir, de probabilidades y no de hechos concretos, arrojaron unos números bastante curiosos e interesantes que abona un poco con esto que les mencionaba al principio de eso que no quedó capturado en el radar promedio de los sondeos electorales, que fue que hay un voto más inesperado o no explicitado a Juntos, y que probablemente el principal canal receptor haya sido Facundo Manes. Entonces, según las estimaciones de este estudio, va a mostrar un poco de los ausentes el perfil electoral, es decir, cuánto ausentismo tuvo Juntos y cuánto ausentismo tuvo el Frente de Todos. Entonces, dice que Juntos por el Cambio retuvo, en términos proporcionales, de su cosecha electoral de las PASO en 2019, el 81,7%. Yo lo recalculé con los datos actuales y el número es un poco más alto, pero sigamos de todas maneras con estas tablas para no distorsionar la asimilación de los datos. Y estiman, según estas técnicas de inferencia ecológica, que del perfil de votantes de Juntos se ausentó el 6,8%. En cambio, el Frente de Todos retuvo el 57,5% de lo que cosechó en las PASO de 2019, y que un 10% de lo que cosechó en 2019 se trasladó a Juntos por el Cambio, a Juntos en este caso, en esta edición, y un 22,7% del electorado que votó al Frente de Todos
en 2019 se ausentó. En números concretos, la estimación es que 405.579 personas, electores, cambiaron su voto para Juntos, y que cerca de 900.000 personas no asistieron a los comicios en las PASO. Esta representación gráfica explica un poco cómo, perdón, la calidad, no pude conseguir imágenes de mejor resolución, pero básicamente esta columna son los votos de Juntos. Las facciones verdes son las proporciones que se ausentaron, y claramente acá demuestra cómo en la columna del Frente de Todos es muchísimo más alta. Y bueno, y por supuesto, para el porcentaje de ausentismo también se refleja ese aumento de ausentismo, ¿no? Explicado. Entonces, un poco lo que viene a tratar de rodear en esa incertidumbre, porque es muy difícil indagar acerca de cómo es que se comportó el voto de una manera y cómo se comportó en otra instancia a este nivel de desagregación, me parece que es muy interesante, porque esto viene a reflejar dos presupuestos teóricos respecto a los estudios electorales. En el documento, que ya se los mencioné como 30 veces, que circuló para compartir, ahí hay algunas nociones acerca de las teorías de las motivaciones del voto. Entonces, básicamente, ahí yo simplifico y hago una reducción conceptual, que uno los puede entender como modelos o tipos ideales de motivación del voto, y son modelos o tipos ideales porque se exacerba una cualidad, no es que estén exentas de contradicciones o que sea más complejo, pero es poner el acento en qué es lo que más caracteriza a esos perfiles que se motivan con distintos estímulos a la hora de votar. Entonces, y que además, justamente, como son tipos ideales, en la realidad y en la práctica se complementan y conviven entre sí, solo que algunas características priman más sobre otras. Entonces, básicamente, los tres modelos de comportamiento del voto tienen que ver con el modelo sociológico, que explica que el voto está determinado o altamente condicionado por el lugar que uno ocupa en la estructura social, es decir, la clase social, su filiación religiosa y todos los componentes que hacen y moldean la configuración de un sujeto X. Y que esas cualidades o características encuentran, o mejor dicho, o persiguen afinidades con propuestas electorales. Y eso tiene su cuota de verdad, porque cuando uno analiza en territorio el desempeño electoral, uno va a ver que las capas medias altas, o por caso, vamos a tomar Ciudad de Buenos Aires, los porcentajes que saca Juntos son muchísimo más altos de los que saca, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde progresivamente, de todas maneras, les ha ido cada vez mejor. En los estratos, en las regiones sociodemográficas de estratos más bajos, el rendimiento, la performance del Frente de Todos es más alta que en la de Juntos. Entonces, si bien no son estos conceptos, en este caso el voto desde la concepción sociológica, no son altamente determinantes, sí son herramientas analíticas que ayudan a interpretar esa dinámica y por ende lo esperable. Otro de los conceptos de las motivaciones del voto es el voto psicosocial o de afinidad afectiva con una fuerza o un candidato, y ese voto viene a explicar un poco
eso, la afiliación o el sentido de reciprocidad o de representación, no porque se desentienda de las condiciones estructurantes de lo que explicita el voto sociológico, sino que le da o pondera mayor capacidad de explicación a el componente afectivo que puede desarrollar un elector respecto a quien elige como su representante. Y el otro modelo es el voto del tipo racional o económico, en donde lo que dice, para sintetizarlo de manera breve, es que el voto va a ser una evaluación respecto de, ya sea retrospectiva o prospectiva para adelante, de los beneficios o malestares económicos que puede llegar a tener principalmente con un gobierno, ¿no? Con el gobierno de turno. Si tiene una evaluación positiva y una evaluación prospectiva positiva, es muy probablemente o es altamente probable que vote al gobierno o a la lista que considere que está en condiciones de mejorar sus condiciones materiales. Y por el contrario, si tiene una evaluación negativa, tanto prospectiva o para adelante prospectiva, no lo acompaña con el voto e incluso la herramienta del voto castigo, ¿no? Que es un poco lo que parece, o uno puede pensar que es lo que ha ocurrido en este turno eleccionario. Digamos, si uno toma con los componentes y las salvedades metodológicas académicas de este trabajo que les venía mostrando, claramente, al existir el instrumento de las PASO y no ser la instancia de voto definitiva, probablemente haya alentado en mayor proporción o con mayor probabilidad al votante de perfil oficialista, en este caso, a no asistir, o el voto castigo, a tomar una preferencia electoral en detrimento de esa representación política. Esos componentes ayudan de manera complementaria a ir encuadrando un poco y tratar de ir dominando esa incertidumbre de tratar de entender qué es lo que pasó con el votante, qué es lo que pasa con el electorado y qué es lo que puede llegar a pasar. Y por último, para cerrar, un poco esto acerca de las condiciones socioeconómicas en las que estamos atravesando, es que tomé este estudio que realizaron el equipo de Claudio Lozano y Ana Rameri, con algunos indicadores socioeconómicos que son brutales. Por ejemplo, si nos detenemos acá, vamos a encontrar que estas mediciones, que son del primer trimestre de 2021, realizadas con la EPH, ¿no? La encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC, uno va a encontrar que 1 de cada 3 desocupados y desocupadas está hace más de un año buscando trabajo y no encuentra. Por ejemplo, los ocupados y ocupadas están en un 29% debajo de la línea de pobreza y un 6,4% debajo de la línea de indigencia. Gente que está trabajando se encuentra por debajo de la línea de pobreza e incluso por la línea de indigencia. Pensando principalmente que una de las premisas que se baraja en los análisis políticos es que lo que se denomina como el mandato electoral que venía a traer este gobierno era mejorar las condiciones económicas y materiales, al menos en un trazo grueso para un conjunto importante de la sociedad. Porque cuando uno va, por ejemplo, a los antecedentes electorales, va a ver que, a ver dónde estamos, ¿no? Va a ver, por ejemplo, que vamos a ponernos acá, en 2017. En 2017, que fue la anteúltima elección,
el kirchnerismo en las PASO sacó el 34,32% de los votos válidos, no muy distinto, un punto, menos de un punto abajo, arriba de lo que sacó en este turno electoral. Y para las generales, trepó poco más de 2 puntos. Y si uno mira el acompañamiento de las PASO o de las generales de 2019, digamos, pega un salto fenomenal. Pasa a un 50,82%. Entonces, esa sumatoria de votos claramente no responde con exclusividad a lo que se denomina el núcleo duro del votante afín al kirchnerismo, sino por el contrario, capturó bajo el mandato de las mejoras económicas a ese porcentaje del electorado que se denomina un electorado volátil, ¿no? Digamos, en la teoría de los estudios electorales acá a nivel local hay una premisa que habla de los 3 tercios, ¿no? Digamos, hay un tercio más vinculado con la producción nacional, los modelos keynesianos, los mercados internistas y demás, que en este caso viene expresado por el kirchnerismo, digamos, en esta coyuntura, en este momento histórico. Después, por otro de los tercios, es un tercio con un perfil que abona más a las ideas un tanto más liberales de la economía o algunas categorías más conservadoras en el plano de lo político. Y después está ese otro tercio, siempre hablando de nuevo en términos teóricos, ¿no? Digamos, esas proporciones pueden acrecentarse más o menos, pero de nuevo como categorías analíticas. Ese otro tercio es lo que se denomina el electorado líquido, el electorado volátil, que no tiene un posicionamiento determinado, que tranquilamente puede transicionar, que escapan muchas veces a la lógica de lo que las empresas de medios de comunicación logró instalar efectivamente en materia de comunicación política, como ese encapsulamiento que instalaron, que es la grieta. Hay una gran parte de la sociedad que no participa, o al menos no con esa visceralidad, de esa forma de entender y participar de la política y de lo político. Los ordenamientos y las categorías con las que rigen su cotidiano no están fuertemente vinculados a esas nociones políticas o ideológicas, lo cual no quiere decir que las políticas concretas en términos económicos, sociales y demás no impacten en su vida, pero digamos, el tema es la recepción y la percepción de esas dimensiones y cómo eso se traduce en una expresión electoral. Entonces, uno va a ver, cuando analiza estos resultados, que claramente los resultados de 2019 solo los podés encontrar muy parecidos en 2011, que incluso está un poquito más para arriba, donde sacó el kirchnerismo, la segunda presidencia de Cristina, el 54,3%. Pero venía de 2011, venía de 2009, sacar en la provincia de Buenos Aires un 30,56%. ¿Me explico? Entonces, justamente no es lineal, digamos. Hay una cuestión ahí media sensacionalista respecto de la pérdida abrupta de cantidad de votos y de preguntarse el qué pasó, como si los votos de 2019 eran absolutamente propios del Frente de Todos, y lo cierto es que eso no fue así, fue una coyuntura de mediano plazo en la que existió un mandato
un mandato electoral, que era la premisa de mejorar las condiciones materiales. Eso no ocurrió por lo que vemos en estos indicadores sociales y del mercado laboral, como por ejemplo acá, esta tabla muestra para la población ocupada, según los ingresos y según dónde esté circunscripto, en qué categoría del mercado laboral, cuáles son los ingresos medios para cada categoría, donde el ingreso medio general es de 38.162 pesos para el primer trimestre de 2021, donde cuando uno va bajando, por supuesto que para el ocupado en la categoría patrón está bastante por encima, está un 74% por encima del ingreso promedio total, pero a medida que van bajando las categorías, el cuentapropista está un 30% menos debajo del ingreso medio, y la canasta básica se encuentra para el primer trimestre de 2021 en 58.000 pesos, y la canasta alimentaria en 24.661 pesos. Y estamos hablando de que un cuentapropista en promedio tiene una percepción salarial de, bueno, no sería salarial, ¿no? Pero una percepción de ingresos apenas superando la canasta básica alimentaria, y un 54,3% por debajo de la canasta básica total, que es la que determina la línea de pobreza. Es lo que estamos viendo acá, es como trabajando y viviendo de tu trabajo, aún estás por debajo de la línea de pobreza. Después los asalariados y asalariadas, como ingreso medio, están un 8,1% arriba del ingreso promedio, pero después, cuando vamos a la realidad de los registrados y los no registrados, ahí la cosa empieza a cambiar abismalmente. Y siempre mirando esto, las tablas de canasta básica total, que es la que mide la línea de pobreza, y la canasta básica alimentaria, que es la que mide la línea de indigencia, va a ver que una persona que trabaja no registrada está por debajo, en promedio, está por debajo de la canasta básica alimentaria. Y las condiciones laborales y de vida son inadmisibles en estos términos. Y después, esta es una tabla donde demuestra los porcentajes de hogares, la proporción de cuáles son los insumos para la vida y de dónde provienen. Los que reciben un subsidio en total viven de su trabajo en un 90% y de esos subsidios un 9,3%. Los que no reciben subsidios viven de ese grupo, el 89,5% vive de su trabajo, y hay un 10% de los que no recibe subsidio que no vive del trabajo, que uno entendería que está en una posición en la estratificación social más privilegiada. Y de la población total pobre, el 90% vive principalmente de su trabajo, y solo el 10% no vive principalmente de los ingresos que le provee su trabajo. Esta última tabla también muestra algunas cuestiones bastante interesantes, porque habla de la desocupación, que se puede estimar en función de cuál fue el último empleo que tuvo hasta hace 3 años, como tope, y uno puede ver ahí también qué actividades son las más golpeadas de la población desocupada, ¿no? Digamos, en qué estaba ocupada antes de quedar desocupada esa persona. Y uno puede ver que construcción, industria manufacturera, comercio, servicios financieros de alquileres empresariales y servicios domésticos son como las categorías que más presentan desocupación. Es decir,
que las personas que se abocaban a ese tipo de actividades han quedado desocupadas. Eso claramente digamos, el cuadro de situación con cuarentena y demás, ha tenido un impacto en las condiciones de vida materiales y simbólicas, digamos, porque estar en condiciones tan adversas, digamos, no solo es material, también es lo emocional, es lo espiritual. Claramente, en este cuadro de configuración, con un mandato electoral que no se pudo cumplir, los argumentos o las excusas pueden ser varias. Las dos pandemias, como se suele decir, pero lo cierto es que en términos objetivos, al margen de las explicaciones o de las interpretaciones, el cuadro económico y social está altamente deteriorado, y eso se ha manifestado en la expresión electoral. Así que nada, de momento un poco muy improvisado, no improvisado porque lo vengo trabajando hace bastante, pero como les decía, terminé de confeccionarlo esto a último momento por las dos nuevas actualizaciones de información, lo cual me ha dejado poco tiempo, sí, para otro formato de presentación. Pero ahora, si quieren, abrimos un poco el debate para ir profundizando lo que quizás se pasó a una velocidad un tanto más alta, o lo que no quedó claro, o lo que les gustaría charlar y profundizar. Acá dice, gracias. Hola, Walter. ¿Cómo Sí, andás? esperame que saco la pantalla acá, déjame ver. ¿Me escuchás ahí? Así. Sí, ahí está. ¿Cómo estás, Danilo? Bueno, estoy sin video porque estoy bajo de señal por la tormenta que Sí. nos falta. Escúchame, te hago una pregunta ahí al principio. Cuando dijiste que era mejor tomar el padrón, eso por ahí no me quedó claro bien por qué, y no tomar el voto válido solamente. Sí, lo entendí Bien. que para cuando vas al cargo específico de la distribución de legislaturas es el voto positivo, el voto emitido, digamos, positivo. Pero no sé Está muy por qué bien. tomar el padrón. Eso no me quedó claro. Muy bien. Vamos a eso entonces. Acá. Vamos a este ejemplo, ¿no? Me pasa que se me complica porque tengo las imágenes de las pantallas de las cámaras de ustedes, entonces me corta visión del documento. Vamos acá a ordenar por año. Vamos a decir, y a ver, para buscar algún ejemplo bastante más claro. Acá, las presidenciales de 2015. En el voto padrón se sacó, el kirchnerismo sacó el 28,82%, y en las generales sacó el 29,99%. Es decir, que aumentó en el voto padrón, en términos proporcionales, aumentó un 1,14%. Pero si vos te vas a los resultados en términos de porcentajes válidos, vas a tener que el kirchnerismo sacó en las PASO el 37,69% y en las generales el 36,39%. En las generales parece que bajó. ¿Me explicó? Y eso se debe porque justamente en este porcentaje válido también se está computando y está jugando el voto en blanco. Cuando el voto en blanco se reduce o crece, ¿me explicó? Entonces te altera las proporciones. Y entonces en términos nominales, ¿sí? En términos en números enteros, el kirchnerismo sacó en las PASO 11.861.000
y en las generales sacó 1.902.147, pero en términos de voto válido sacó Menos un punto casi. Uno sí. menos un. Sí. ¿Me Claro, ahí explico? entendí. O sea, el voto en blanco es el que le baja el punto, aunque sacó más votos. El voto emitido Exacto. sacó más, pero el voto en blanco le baja un voto. Por eso se toma el voto padrón, entonces. Sí, Más y acertado. además, no, pero y además esto, vos podés mirar, por ejemplo, qué pasa cuando el voto afirmativo, el voto positivo o el voto válido, como están calculados, el total con el cual se va a hacer el porcentaje es la asistencia electoral. Entonces vos acá, hoy en estas elecciones tenés una asistencia del 68%, entonces este 33,8% de votos válidos es en función de esto tomado como un 100. Pero en términos nominales, de cuántos votos sacó igual que en las elecciones de 2013. ¿Me explico? Claro, sí, Porque, está claro. porque la base de donde se desprende este porcentaje es distinta. Acá es un 68% y acá es un 82,2%. Entonces, este 32 no es lo mismo que este 33, porque están estimados sobre bases distintas. Entonces, en la comparación, cuando vos querés hacerlo en una línea histórica, eso te va distorsionando todo. Y después otra ventaja que tiene calcular el voto padrón, que es que vos podés decir que ese porcentaje de voto padrón es el que te acompaña objetivamente de la población electoralmente activa. O sea, cuando vos en un voto afirmativo sacás el 36,60, acá el 51,89% de los votos, bueno, en este caso válido, pero es lo mismo, Sí. no es que te apoya a vos el 51,89% de la sociedad. ¿Me explico? O de la Sí, población electoralmente activa. Te apoyó un 42,31% de la población electoralmente activa, no un 52,82%. Claro. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque además esto también está bueno tenerlo presente, porque después cuando se hacen estudios de opinión pública que no sean los de pronósticos electorales, sino de qué opina con Vicentín, qué opina con la inseguridad, qué opina sobre la ley de medios, qué opina de la pelea con el campo. Y te dice, el 60% de la población dice tal cosa. Bueno, ahí estás midiendo dos cosas. Estás metiendo en eso. Suponte que hagan bien los trabajos en líneas generales. Sí. Vamos, hay que someterlo a un ejercicio un poco más riguroso, exigirle metodología más explícita, pero vamos a darlos por válidos, vamos a darlos por cierto. En ese 60% que está en contra de la expropiación de Vicentín, porque es un ejemplo ficticio, ¿no? Está metido ese 20% que en líneas generales capaz que no va a votar y que tiene un desapego de la política o de las cuestiones políticas y más, que ni siquiera participa de las elecciones, y no tiene tal desapego y que probablemente tenga una relación bastante aversiva o repulsiva respecto a lo político, y más cuando la comunicación política encuadrada en la propuesta que te generan los principales medios de comunicación es de tanta aspereza, de tanta violencia simbólica, ¿no? Digamos, está en función del desaliento, del desapego, de la apatía y de la irritación. Yo siempre remarco que me parecía muy interesante porque antes de conceptualizar esta propuesta de cómo los medios encuadran lo político y la comunicación política en lo que se denomina la grieta, y de cómo estamos cansados de la grieta y no hacen más que tirar leña al fuego, el concepto previo a la grieta fue el concepto de crispación. La sociedad está en un estado de crispación, ¿se acuerdan? Que previo a la grieta era crispación, porque justamente ese es un poco también el negocio de la comunicación política, ¿no? Mientras más,
bueno, digamos, vos fijate a tal punto que esto, digo, que las premisas antisistemas de los liberales de acabar con la casta política es tratar de recaudar un poco ese porcentaje del electorado, o esa porción del electorado que claramente no está encontrando en los formatos hasta ahora practicados, que no comulgan con determinada articulación del discurso de lo político y de lo social, sea porque está desgastado, sea porque perdió legitimidad, sea porque está desfasado de las condiciones concretas y materiales de la vida, ¿no? Uno puede escuchar determinados discursos o enunciaciones o pronunciamientos acerca de cómo se consiguen, cómo hay que hacer las cosas y para dónde vamos, y después miramos estos datos de cómo están las personas, tanto ocupadas y desocupadas, y en términos materiales es bastante calamitoso. Claro. Bueno, muchas gracias. No, Muy no. bien. Yo ¿Alguien quería, más tiene una pregunta? yo, Sí, adelante. ¿cómo andan, compas? A ver, Walter, vos ahí recién decías que por ahí que hay mayoritariamente, digamos, ¿no? El voto que ha votado al kirchnerismo no ha ido a votar y que ha habido un porcentaje, una transferencia hacia el macrismo. Con lo cual, yo de alguna manera puedo intuir que si llegásemos a ese piso histórico de asistencia de votantes, de más o menos el 76-77%, estamos hablando de casi un 10%. Si el Frente de Todos pudiese recuperar, no te voy a decir el 10%, pero si se llegase a recuperar, no sé, un 8, un 9%, se darían vuelta las elecciones. Ahora, ¿cuánto depende de las medidas económicas de esa realidad que estamos viviendo? O sea, ¿y cuánto depende por ahí de la participación o de la militancia? ¿No? O sea, ¿cuánto podemos ir a nosotros a convencer la necesidad de que no volvamos al neoliberalismo y cuánto creemos, ¿no? Esto es obviamente todo intuitivo. Depende o aportaría mucho más los cambios que se pudiesen dar a nivel nacional. En realidad la hago en general la pregunta, ¿no? Sí, no, claro. Sí, yo una respuesta científica para eso claramente no te puedo dar. Yo te puedo dar también una apreciación subjetiva, política, pero en términos así de datos no te lo puedo contestar. Lo que sí uno puede entender como antecedente es que se perdieron muchos votos, ahí están los números, digamos. Después es para mirarlos una y otra vez. Digo, esto es lo bueno también que tiene el formato que les fui preparando, que insisto, cuando los termine de editar se los voy a compartir por los canales de siempre, porque es mirar los datos y siempre encontrás la comparación, los cruces y demás. Lo que está claro es que el caudal de voto en términos de voto padrón es el segundo más bajo de la historia de la competición del kirchnerismo en términos electorales, es el segundo más bajo. El primero es el de 2003, donde Menem se baja y Kirchner sube con el 25%. Digamos, ese es el más bajo y el que le sigue es este. Obviamente, de nuevo, es bastante bajo en ese sentido porque el voto padrón, en este caso, al haber una baja, la más alta en la historia de la participación electoral, estás contando menos votos digamos, es más grande la base con la que contás, digamos, ¿no? Pero después, si querés también en términos nominales, o sea, en términos de números enteros, se acerca en el periodo de 2011, desde que están las PASO hasta ahora, se acerca también al peor resultado que fue en 2013 contra Massa. Y bueno, y en esas, y si uno
entendiese. Digo, y acá también pasa otra cuestión que acá me lo pasé por alto, pero está un poco explicada en los otros dos documentos que circularon, el de análisis de las elecciones de 2019 y el de previo a las PASO, que es que lo que pasa es que justamente estas elecciones son tan particulares y son tan, como les decía, ¿no? Cisne blanco, bueno, apareció el cisne negro, porque la coyuntura hace que sea un cisne negro. Pero si, digamos, no la podemos evaluar con los parámetros de normalidad de las que más o menos se vienen cumpliendo las regularidades de las otras ediciones electorales. Pero si uno mira históricamente, o sea, desde que el macrismo se consolidó como el principal frente opositor, digamos, donde se fue consolidando cada vez más la polarización bifrentista, ¿no? Como estas dos ideas pretendidamente contrapuestas de una expresión política. Lo cierto es que de las PASO a las generales, el macrismo ha mostrado una capacidad de crecimiento en voto padrón de un 5,25% y el kirchnerismo de un 1,91%. Claramente esa regla no la vamos a poder aplicar ahora porque estamos leyendo y estamos intuyendo que gran parte de la ausencia electoral afecta más al Frente de Todos, entonces seguramente esté por encima de recuperación de el 1,91%, que es el promedio histórico, pero ¿hasta cuánto? No sé. ¿Y cuánto va a crecer el macrismo? Si uno mira los números, también acá hay dos cuestiones para observar. Una es este voto vergonzante, que digo yo, digamos que lo traigo, que no es un concepto que invento yo, que es el voto a manes, que puede fungir también a la vez como voto castigo, y si es medianamente acertado el estudio de Marcelo Escolar, de esa proporción, de ese 10% del votante kirchnerista que se cruzó de vereda, por llamarlo de alguna manera, que de nuevo hay que remarcar que ese 52%, que ese 50% que sacó en 2019 no son votos propios, es una base que vino producto de la coyuntura de 2019 y de la crisis económica de 2018 y 2019. ¿Sí? La base histórica del kirchnerismo promedia entre el 30 y, vamos, sintéticamente 35%, más o menos 35%. Entonces, digamos, igual tiene una volatilidad más alta, pero vamos para figurarnos una idea, un parámetro. Un 35%, que haya ascendido a ese tope en las elecciones de 2019, no digo que sea inédito porque ocurrió en 2011, pero no es lo frecuente, no es lo esperable. Y desde ya que uno no esperaba, pero ni por asomo que se replique ese caudal de voto en este turno eleccionario. Lo que sí quizás asombró es que Juntos retuvo cerca del 89% del voto que sacó en las PASO de 2019. Y eso sí es un dato. Sea que ahí esté subsumido un voto castigo, sea por los motivos que fuere, digamos, ese sí es un dato, porque en términos nominales el padrón creció en poco más de 250.000 personas, y en términos enteros sacó, ahí vamos a ver, vamos a los números, pero entonces yo estimo también que quizás no tenga mucho más margen de crecimiento. Uno puede ver en el saldo de la disponibilidad de votos vacantes que dejan las fuerzas que no pasaron. Vamos de nuevo al archivo. A ver. ¿Ahí lo ven? Me avisan si lo ven. Sí, se ve. Sí, se ve, se ve. Bien.
acá, a ver. Quedan disponibles 444.300 votos, de los cuales a ver dónde estamos. Acá me está faltando un número. No, perdón. No puse el entero. Estos son los votos de un... ¿Me escuchan? Sí, sí, de lo que separaste el 4 y Sí, el sí, se escucha. 6%. Ahí va, sí, porque me apareció conexión inexistente por eso. Vuelvo, del saldo que deja, que es cerca del 8,5% de los votos válidos de las facciones que no pasaron las PASO, 4 tienen un perfil más progresista, que uno puede suponer que buena parte debe trasladarse bastante más radicalizado en torno a la derecha, y claramente no van a ir al frente de todos y muy probablemente vayan a Juntos. 444.320 votos, que es más o menos lo que le falta para sacar lo que sacó en las generales de 2019, en términos de números enteros, a Juntos. Entonces, uno puede decir, va a llegar a eso. Después puede decir este dato, el de se va a reiterar, van a ratificar los que votaron a Manes como opción de voto castigo, millón, casi 300.000 de votantes que eligió a Manes. ¿Va a elegir, se va a trasladar a Santilli? Bueno, ellos inteligentemente están haciendo una comunicación política donde se muestran todos juntos, que son lo mismo, que porque justamente lo que tienen que hacer es, si fue voto castigo, retenerlo de todas maneras. Ahora, por algo, no eligieron a Santilli y eligieron a Manes. Pero eso también cualitativamente hay que ver cuáles son, digamos, cómo se expresa eso, cómo se entiende eso y en qué proporciones se entiende eso. Yo creo que probablemente algo de votos de acá, de lo que cosechó Manes para llegar al 38%, lo van a perder, pero tienen para ganar, pero también tienen para ganar estos 444.000 votos, o buena parte de estos 400.000 votos. Así que yo calculo que el crecimiento de Juntos va, en principio estimo que va a tener un crecimiento. Quizás no sea tan acentuado, no se va a repetir, estoy casi convencido de que no se va a repetir este 5% de crecimiento, este 5,25%, pero va a crecer. Y también, si vos me preguntás, no tengo parámetros científicos, sino óptimas, y que vaya mucha gente a votar, que reviertan y convenzan a los desencantados, y bueno, y eso sí va a depender, como decís vos, de las medidas que se tomen, de a quién le hablan, y cuáles van a ser las estrategias comunicacionales, de a quién le van a hablar, a qué votante van a querer interpelar. Y después, bueno, sí, lo que puede hacer la militancia también. La verdad, a mí, en términos, o sea, con los números no me sorprende porque claramente está, digamos, los números que manejaba está bastante atinado a lo que efectivamente ocurrió. Ahora, en términos a nivel personal y como sujeto político, etcétera, y sí, ¿no? Como uno no pierde esa capacidad de asombro de decir, pero es este espacio político que vino de hacer pelota todo en 2019. Pero bueno, claramente el electorado no es homogéneo, eso es algo que hay que llevarse, digamos, no es homogéneo y que las motivaciones tienen distintas explicaciones también.
Bueno, Macano, en aras de que ya llevamos 2 horas y que ha sido muy interesante esto, yo les propongo, si hay alguna pregunta puntual, la hacemos. Y si no, estaríamos aproximándonos a terminar esta reunión, ¿no? Ya se han ido unos cuantos compañeros. ¿Alguien tiene una pregunta ahora? Bueno, pareciera que no. Yo me voy a tomar el atrevimiento de responder en parte la pregunta de Fernando, ¿no? De que depende especialmente de las medidas de gobierno. Se puede pensar de que como va hasta ahora, lo que puede crecer es un poco la ocupación. Y no mucho más allá. Pero de todos modos, la militancia va a tener que trabajar, tenemos que trabajar para tratar de revertir esto, no nos queda otra. Es más como una cuestión de principios que por tener asegurado el éxito, porque el éxito va a depender de los que deciden y no somos nosotros los que decidimos. Bueno, todo lo que hemos escuchado, creo que hemos aprendido un montón, todos estaremos de acuerdo en eso. Sigue publicado, va a estar publicado, así que se puede seguir repasando, se puede seguir indagando. Y bueno, y le agradecemos mucho el esfuerzo a Walter, y le agradecemos también a todos los compañeros que estuvieron alrededor de 20 firmes como rulo de estatua todo el tiempo. Ahora se empezaron a ir, pero ya claro, va más de 1 hora, así que bueno, muchas gracias a todos y a seguir trabajando nada más. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Walter, excelente. Saludos a todos. Chao, muchas gracias. Gracias, compas, abrazo. Abrazos, saludos.